Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando sobre la preocupante situación de Argentina respecto al coronavirus. Ya que como podemos ver en esta noticia de la página web Página 12, Argentina no para de aumentar la cantidad de casos, cada vez hay un nuevo récord más arriba, de más contagios, de más muertes. El último récord de las últimas horas fue de 7.513 casos de contagios y 147 muertos. Realmente esto habla de la pésima situación que se está viviendo en Argentina, la falta de estrategia y que claramente las medidas del gobierno no han servido para absolutamente nada porque estamos en la peor situación desde que esto empezó, pese a tener, como he dicho en otros videos, la cuarentena más restrictiva del mundo, mucho peor que lo que se vivió en China e incluso Wuhan. Así que bueno, antes de empezar con este video no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, Argentina no para de subir puestos en la tabla de posiciones de los países con más casos de contagios del planeta. Hace muy pocos días que lo hablé en los videos, en Argentina se estaba ya hablando de que estaba en el puesto 21, después pasó a Francia, puesto 20, pasó a Alemania, puesto 19 y actualmente está en el puesto 18. Y miren lo preocupante que es esto, que como podemos ver en esta imagen, Argentina tiene 228.000 casos e Italia, ya sabemos todo lo que pasó en este país, que siempre se lo comparó a Argentina, que el presidente decía en sus charlas frente a los medios que no quería que pase lo que había pasado en Italia y que por eso se tomaba tal o tal otra medida. Y estamos nada más y nada menos que a 21.000 casos. Y de hecho, si consideramos que más o menos está habiendo 7.000 casos por día, esto significaría que nada más tendríamos que esperar hasta el lunes para estar a la altura de Italia. Esto realmente es algo brutal y esto hay que obviamente hablarlo porque la situación se ha descontrolado absolutamente. Como estamos viendo, no solo que la estrategia prácticamente nula que utilizó el gobierno no ha servido de nada, obviamente en el tema sanitario, sino que además esa misma estrategia, o mejor dicho falta de estrategia, lo que ha hecho es destruir y arrasar toda la economía del país, llevándonos a capaz una de las peores crisis de la historia que se va a venir al país. Y lo peor de todo es que la situación que se está empezando a generar, que es una de las grandes faltas, uno de los grandes errores de haber hecho una cuarentena eterna como esta de tantos días, es que la gente se está empezando a relajar. No paro de escucharlo y obviamente de discutirlo con amigos, con familiares que me dicen que ya no están aguantando más, que quieren salir, que no les importa nada. Les tengo que decir que justamente este es el peor momento y como la gente realmente al parecer no se está informando como corresponde, piensan que capaz esto se está controlando, que es la imagen que siempre ha querido dar el gobierno, de que se está controlando gracias a sus medidas, cuando si vemos los números, las cosas objetivas, números públicos, nos damos cuenta que esto es un desastre. Realmente la palabra que hay que utilizar es desastre. Teniendo, como he dicho en diversos videos, la cuarentena más restrictiva del mundo según índices internacionales, que ya lo mostré en otros videos, y aún así hoy en día estamos a punto de superar a países como Italia en casos de contagios. Obviamente esto se ha descontrolado, se ha ido de las manos, esto es un verdadero desastre. Y como decía antes, el gran problema es que la gente se está empezando a relajar. Justamente cuando esto empezó, nos podríamos en teoría, ahora obviamente con el diario del día después es otra forma de verlo, pero en ese momento podríamos habernos no cuidado porque había tan pocos casos que no hubiera pasado nada. Pero justamente ahora es cuando más nos tenemos que cuidar. Desde que esto empezó, estamos en la situación más crítica, no ha parado de bajar los casos, la curva es exponencial y justamente es ahora cuando la gente está cada vez más relajada y tomando menos medidas, porque obviamente ya estamos todos cansados de esta situación, no se puede seguir viviendo de esta manera. Incluso ya hay muchos otros países que están tomando medidas en contra de Argentina por lo que está sucediendo, como podemos ver en esta nota también del diario Página 12. Dice, Estados Unidos recomienda no viajar a la Argentina por el coronavirus. Y según las autoridades norteamericanas, les leo el texto, dice, quienes viajen a la Argentina pueden experimentar cierres de fronteras, claramente, cierres de aeropuertos, prohibiciones de viaje, órdenes de quedarse en casa, cierres de negocios, eso lo hemos discutido, brutal la cantidad de negocios que se han cerrado, y otras condiciones de emergencia, todo por la pandemia. Y bueno, uno podría pensar que sí, claramente nadie de Estados Unidos va a querer viajar a Latinoamérica, pero sin embargo, el Departamento de Estado, que ha elaborado un reporte muy acabado en donde seleccionaron a 20 países a los cuales le recomiendan a su gente no viajar. Esto realmente no sé si estará en orden de casos, por las dudas, no es algo que voy a
certificar, pero en la página que podemos ver en este momento, que es CNN en español, en primer lugar figura Argentina. Está bien, igual no me parece importante el número, lo importante es que está en esta categoría, que es la categoría 4 de alerta llamada no viajar directamente. Que obviamente hay muchos países también de Latinoamérica, como Brasil, Bolivia, Cuba, México, Perú, obviamente Venezuela. Algo muy llamativo es que hay una categoría, nivel 3, que es de países a los que se recomienda reconsiderar el viaje, que obviamente puede haber peligros, pero que no es un país al que recomienden directamente no ir. Y en este lugar de nivel 3 es muy llamativo que vemos muchos países de los cuales el gobierno argentino habló mal, diciendo que la estaban pasando muy mal, que hacían mal las cosas, que se solía comparar. Y claramente estamos viendo que la situación es totalmente distinta a lo que se ha dicho. Tenemos países como por ejemplo Uruguay y Paraguay en esta lista, que claramente ya hemos visto en videos anteriores que han tenido un muy buen manejo de la situación, pero también es llamativo cómo podemos ver acá también a Ecuador o a Chile. Dos países, como decía antes, que en Argentina se los comparó, hablando de, en teoría, lo mal que estaban haciendo las cosas, cuando acá obviamente en teoría también se estaban haciendo tan bien, y estamos viendo que el resultado final, que había que esperar un poco, obviamente no es lo que se ha dicho, las cosas que han informado de parte del gobierno. Y como si eso fuera poco, miren esta noticia que también me parece imprescindible hablar de este tema, que el título es Coronavirus en la Argentina, aumenta la preocupación por la inseguridad y baja el miedo al COVID. Y realmente, como vamos a ver ahora que les voy a estar mostrando, la gente hoy en día, y creo que es algo que habla cualquier persona racional, le está teniendo más miedo a salir a la calle, a que sea asaltado o incluso hasta dentro de su propia casa, porque ya hay situaciones en las que han entrado a la casa de la gente, a que contagiarse del COVID, porque esto realmente se está yendo de las manos, pero claramente nos está empezando a parecer más peligroso los robos, la inseguridad absoluta que se ha generado en este país por sobre los casos del coronavirus, que obviamente, como decía antes, no es un pensamiento racional, porque si tenemos hoy en día 7.000 casos por día, claramente es preocupante el tema del coronavirus. Pero esto está casi a la par. Miren este gráfico, que fue una encuesta desde el periodo de marzo a julio de este año, obviamente, que decía, ¿qué cosas le preocupan más a los argentinos? En primer lugar, vemos cómo pasó de 40 a 68 la inseguridad, delincuencia. En siguiente lugar, lo que más le preocupa a los argentinos es la inflación. Volvemos, todo esto tiene que ver con temas económicos, a los cuales el gobierno le hizo la vista gorda y parece que hizo como que no existieran durante unos meses, todo con la finalidad de dedicarle al tema sanitario, que al final quedamos en nada, o sea que básicamente no se avanzó ni por la economía ni por la salud. Después miren, tenemos el coronavirus, consecuencias económicas como el siguiente más importante, y por último, coronavirus, temor por la enfermedad. O sea que básicamente, según lo que dice esta encuesta, no representa a todo el país, pero sí me parece que debe ser lo que en general deben pensar todos. Lo más preocupante que está sucediendo son los robos, la inseguridad, en segundo lugar la inflación, que vemos como el dólar no para de subir, y los sueldos de la gente bajar, si es que tienen sueldos, porque han echado una cantidad brutal de gente. Como veíamos en videos anteriores, se ha cerrado una cantidad brutal de gente. En 5 meses se cerró la misma cantidad de empresas que en los 4 años anteriores. Así que en tercer lugar, incertidumbre por la situación económica. Y recién en último lugar, la gente está preocupada por el tema del coronavirus, de la enfermedad. Es que justamente parece que es algo que ya se ha dejado de hablar. Que obviamente todo esto, como decía al principio, yo no lo estoy avalando, me parece que al revés, es totalmente irracional. Tendríamos que hoy en día sí estar teniéndole miedo a esta situación, porque la cantidad de casos que está habiendo por día nos va a llevar a estar peor que los peores países. Si consideramos que en capaz 3 días vamos a tener más casos que Italia, estamos hablando de un verdadero desastre. Incluso, como podemos ver en esta noticia, que el título es afirman que en Argentina reportó el 2% de los casos de coronavirus detectados, y es lo también preocupante que habló justamente en esta nota una infectóloga experta en el tema, que está encargada de todo esto de parte del gobierno. Una cosa que estamos viendo en el último tiempo es que están aumentando los casos en provincias que tenían una situación mucho más controlada y que ahora están empezando a tener circulación comunitaria. Y esto es realmente preocupante porque siempre se habló de que en Argentina la mayoría de los casos estaban concentrados en la capital y el Gran Buenos Aires, pero que no era algo tan común dentro de las provincias y que se había estado controlando. Pero al parecer se está empezando a descontrolar, no solamente en Buenos Aires, sino que en el resto de las provincias. Y si realmente esto explotara dentro de unos días, porque esto sea incontenible,
Imagínense con la situación actual de haber tenido a la gente tanto tiempo encerrada, la destrucción que hubo ya de empresas, y obviamente ni tenemos que mencionarlo, el tema de las camas ocupadas de terapia intensiva, que harían que esto se desborde extremadamente rápido. Pero bueno, de aquí surge también algo interesante, que es analizar por qué en 140 días no ha bajado no solo la curva, sino que ha aumentado todo el tiempo exponencialmente. Y según lo que estuve investigando, hay diversas razones. La primera, como podemos ver según el científico argentino, biólogo molecular celular y biotecnólogo especializado en anticuerpos monoclonales, llamado Ernesto Resnick, dice que claramente en la zona de Buenos Aires las infecciones iniciales fueron muchísimas más que las que creían en un principio. Este puede ser uno de los grandes catalizadores de que se tuviera una imagen un poco más optimista de lo que realmente terminó siendo. También otros expertos afirman que entre febrero y marzo la cantidad de gente que vino, obviamente infectada, fue muchísimo más grande, como decía el anterior experto, que la que se estimaba. Y esto obviamente también responde a la falta de medidas del gobierno, que en esa época decían que esto era imposible que llegara a Argentina. Salió a decirlo el mismo ministro de Salud. Por lo cual las medidas que se tomaron fueron muy deficientes. De hecho, personalmente lo viví al haber estado unas semanas, unos días antes de que iniciara la cuarentena obligatoria en Argentina. Yo estaba en Uruguay y pude claramente moverme sin ningún tipo de dificultad. Pero cuando entré a Uruguay y cuando salí de Uruguay tuve que hacer una declaración, tuvieron que tomar mis datos, me hicieron preguntas sobre mi estado de salud, cosa que en Argentina fue totalmente distinta. Entré y salí como si no pasara nada. Y ahí ya me empecé a dar cuenta que estaba sucediendo algo raro. Claramente en Uruguay ya estaban adelantados si lo comparamos con lo que se estaba haciendo en Argentina. Y obviamente un agravante, que ya lo he hablado en muchos videos, es la falta de medidas también del gobierno para poder contener a la gente de menos recursos. Claramente, si a alguien se le tiene que decir que se quede en su casa y necesita salir a trabajar para comer, no lo va a hacer, y esto hace que empeore la situación. Pero algo también preocupante es que muchos expertos están hablando de que todavía no se ha llegado al pico. El tema es que esto sigue aumentando, los casos son cada vez más y no hay ni un mínimo indicio de que esto esté a punto de revertirse o aunque sea aplanarse. El gobierno habló hasta por los codos refiriéndose al tema de aplanar la curva, hasta memes se crearon al respecto de tanto que se hablaba de este tema, y nunca se ha logrado aplanar la curva. Por el contrario, se ha hecho cada vez una pendiente mucho mayor. Incluso, según una nota de Infobae, la médica infectóloga Gabriela Piovano habla de que vamos camino a tener 10.000 contagiados diarios. Lo que obviamente supondría que si en 10 días se mantuviera este nivel estable de 10.000 casos, serían nada más y nada menos que 100.000 casos en este periodo de tiempo, lo cual es una cosa realmente brutal. Piensen que ya hoy en día, dentro de 10 días, si se mantuviera el número actual, habría 70.000 casos. Y realmente, según todos los expertos que vaticinaban el pico mes a mes, nunca ha llegado. Lo cual los únicos indicios que nos da es que esto va a seguir cada vez peor, y claramente la gente que está encargada de esto parece no tener la menor idea de lo que está sucediendo. Porque a diferencia de otros países en los cuales se habló de estos periodos y generalmente se cumplían, no exactamente, pero en fechas muy cercanas, acá se ha ido pasando incluso por semanas el pico y no ha llegado. Así que eso determina claramente, con hechos, con datos, que las medidas del gobierno han sido inútiles. Así que, resumiendo, realmente la situación de Argentina se ha transformado en algo extremadamente preocupante. Está hoy en día posicionándose como uno de los peores países, no solo de la región, sino que del planeta. Ya estamos hablando del número 18. El gobierno empeñó su estrategia en hacer comparaciones contra otros países, tratar de quedar mejor, y no se hizo un empeño obviamente en la realidad, en tratar de solucionar los casos, en tratar de darle una mano a la gente que lo necesite realmente, y tratar de darle una mano obviamente a las empresas para que pudieran liberar un poco a su personal y no tuvieran que depender de que la gente vaya físicamente para que puedan subsistir. Así que sin lugar a dudas, a esta velocidad lo más probable es que Argentina está encaminado para el peor desastre que uno se puede imaginar. Ojalá, obviamente, más todavía viviendo acá, que no suceda. No es lo que creo que nadie quiera, pero la realidad, los hechos, demuestran lo contrario. Basta con analizar los gráficos, ver los números, no hay que hacer magia ni hay que inventar cosas. Vamos directo a los hechos y esto pinta realmente terrible. Pero bueno, me gustaría saber en los comentarios su opinión respecto al caso de Argentina, los que sean de acá obviamente exponer un poco su mirada, qué es lo que creen que está pasando, por qué creen que se ha
aumentado de esta manera la cantidad de casos y cuál creen que sea el desenlace, que terminemos capaz siendo de los peores países del mundo, o son más positivos y piensan que en algún momento se va a empezar a revertir y dejarlo más o menos por acá estancado. Y obviamente los que sean de otro país me gustaría que lo comparen con las medidas que se tomaron en sus países, por qué algunos funcionaron mejor y otros peor, y todo lo que quieran aportar obviamente lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse, acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Gris, esto Mate con Mote, hasta la próxima, chao.